Comenzamos. Pues venga. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradeceros vuestra asistencia a la presente jornada. Para el Consejo de la Abogacía de Castilla y León es sin duda una gran noticia y una satisfacción saber que os habéis apuntado más de 600 compañeros, una cifra pues, que nos llena de cierto orgullo. Gracias de verdad a todos por estar aquí. Creo que el resultado sea de vuestro agrado y que el comienzo nefasto por las condiciones técnicas, no sé qué es mi ordenador o por qué motivo, pues se subsane en breve. Me presento, soy Norberto Martiganero, compañero de Zamora y decano de su colegio, y me corresponde presentar esta jornada que tiene un matiz especial, ya que va a ser la primera organizada por el CAPI, por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, y conjuntamente con uno de los colegios que formamos el mismo. Como sabéis, una de las misiones del CAPI es promover la formación de los compañeros de Castilla y León. Para ello se han venido organizando desde el CAPI jornadas presenciales buscando tema y ponente de interés que se ofrecían a los colegios y se impartían en las distintas provincias, y seguro que habéis estado presentes en más de una. Dados los tiempos que corren, el sistema ha cambiado y se ha decidido involucrar a todos los colegios en la formación, de manera que a partir de hoy y durante las próximas 9 jornadas seremos los colegios quienes organizaremos, con ayuda y patrocinio del CAPI, una jornada formativa con plena libertad en la elección de ponente y tema a tratar, jornada que se ofrecerá simultáneamente para todos los compañeros de Castilla y León. Ha correspondido a Zamora organizar la primera. Lo que hacemos con esta jornada diversa sobre un tema que entendemos de gran interés, como es el análisis de la jurisprudencia más reciente de la Sala Primera del Tribunal Supremo en materia de familia. Interés debido no solo a la materia en sí, sino también a la escasa regulación normativa que existe y cuestiones que son muy controvertidas y que por suerte o desgracia vemos con frecuencia en nuestro quehacer diario, como puede ser la generalización de la custodia compartida, la atribución del uso de la vivienda familiar, la pensión compensatoria, situación, límites, etcétera, etcétera. El ponente es don Antonio Salas Canciller. Ingresó en la carrera judicial en 1977, ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Murcia y magistrado del Tribunal Supremo desde el año 2005 hasta el pasado mes de noviembre de 2020, en que se jubila después de estar más de 15 años en la Sala Primera del Tribunal Supremo. En la actualidad se ha incorporado como consultor externo de un despacho de abogados donde, sin duda, menos así lo pienso, verá el mundo de la justicia desde un prisma diferente. Antonio Salas es autor de numerosos trabajos y publicaciones, principalmente en el orden civil. Es académico de número la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y director de la revista doctrinal de la editorial Aranzadi. Me permito indicaros que para el currículum de don Antonio hizo una pequeña búsqueda en internet, simplemente poniendo su nombre y apellidos, y en la primera página de Google sale, aparte de algunas sentencias, algo de Twitter, hay un pequeño artículo que os recomiendo a todos sobre la paciencia de los jueces. Es muy breve y me ha parecido muy interesante para cualquiera, tenga que ver o no con el derecho. Como última puntualización, indicaros que la jornada será moderada por nuestra compañera Ana Martín García, que es quien se ha llevado todo el trabajo de organización para que esto salga bien, y que las preguntas que se quieran hacer al ponente se puedan formular por escrito en el chat que podéis abrir clicando en la pestaña que debe figurar en la parte inferior de la pantalla. Por mi parte, no os aburro más. Creo que todos somos abogados y supongo que os daréis cuenta que lo que voy a hacer a continuación es un verdadero honor y un orgullo, el conceder la palabra a un magistrado del Tribunal Supremo. Don Antonio, somos todos oídos. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues para comenzar, decir que los temas de familia, que en realidad cuando yo ingresé en la carrera apenas existían cuestiones de familia, no existía el divorcio, eran cuestiones de separaciones, de nulidades, de matrimonio, pero muy escasos. Y sin embargo, actualmente pues todos sabemos la importancia cuantitativa y cualitativa
que alcanzan en el trabajo de los tribunales, y concretamente en el caso del Tribunal Supremo también, sobre todo por dos circunstancias, como son, por un lado, el hecho de que se modificara la forma de las resoluciones referidas a las modificaciones de medidas en procesos matrimoniales, que pasaron de acordarse mediante auto que no tenía acceso a recurso de casación, pasó a sentencia con posible recurso de casación. Y por otro lado también el que en un principio la sala considerara que los temas referidos a las cuestiones sobre liquidación de sociedades gananciales tampoco tenían acceso a casación, y sin embargo desde hace unos años sí se vino admitiendo ese acceso, con lo cual pues fue mucho mayor el número de asuntos de familia que llegaban al tribunal. También debo decir que aunque estos recursos en materia de familia, hay recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo, el recurso de casación ha de venir fundamentado por el interés casacional, o sea, la necesidad de ratificar o de crear jurisprudencia. Sin embargo, la posición de la Sala Primera en cuanto a la admisión a trámite de estos recursos ha sido de una gran flexibilidad, en el sentido de que, dada el gran interés humano que presentan estos asuntos, pues se ha abierto muchísimo la admisión, la apreciación de un posible interés casacional en estos casos, dando en realidad lugar a lo que ha sido en bastantes ocasiones una especie de tercera instancia respecto de la sentencia ya dictada por el juzgado y la dictada por la audiencia en apelación. Pero, lógicamente, como digo, el interés de estos temas y la posibilidad de apreciación por el Tribunal Supremo de que no se había considerado por la audiencia acertadamente, según nuestro criterio, a la hora de resolver, pues daba lugar a la admisión y a la estimación de bastantes recursos. Por eso puedo decir que últimamente, en los últimos años que yo he permanecido en la sala, pues sobre todo los asuntos que deliberábamos semanalmente en la sección primera de la sala, que era la dedicada fundamentalmente a asuntos civiles, la segunda se ocupa más bien de temas mercantiles, pues la mayor parte, un gran porcentaje, yo diría que un 85%, venían integrados, por un lado, por el problema de los consumidores con las entidades bancarias, pleitos de consumidores contra entidades bancarias, y por otro, los temas de familia. Yo voy a referirme a una serie de sentencias, algunas de ellas muy recientes, otras algo anteriores, pero que tienen interés en cuanto han sentado criterios que hoy día aún están vigentes en la sala. No cabe duda de que nos hemos encontrado actualmente, sobre todo a partir del principio de este siglo XXI, con nuevas formas, un nuevo concepto de familia que supone la superación del modelo tradicional y secular en beneficio de uno nuevo, más plural, que ha tenido su reflejo también en la propia jurisprudencia de la sala. Así, en una sentencia de 12 de mayo de 2011, recurso 1334-2008, se decía que el sistema familiar actual es plural, es decir, que desde el punto de vista constitucional tienen la consideración de familias aquellos grupos o unidades que constituyen un núcleo de convivencia independientemente de la forma que se haya utilizado para constituirla y del sexo de sus componentes, siempre que se respeten las reglas constitucionales. Y así, en este sentido, me voy a referir muy brevemente a una sentencia del Pleno de la Sala que tuvo un interés especial. Es una sentencia de 12 de mayo de 2011 en el recurso 1300
34 de 2008, precisamente esta misma a la que me refería anteriormente, en el que se trataba del problema surgido con la ruptura de una relación de pareja entre dos mujeres, en el curso de la cual una de ellas había sido madre por inseminación artificial y no habían contraído matrimonio, pero habían mantenido, ya digo, una relación de pareja durante un importante número de años. Además, con la circunstancia especial de que la madre biológica era quien tenía que estar más tiempo fuera del domicilio familiar y, por tanto, el niño se había criado sobre todo con la que no era madre biológica, con la pareja de la madre biológica. Una vez que se produce la ruptura, llega el problema de qué ocurre con la posibilidad de comunicación de la que era pareja, por tanto no tenía una relación familiar con el niño, ¿qué ocurre en cuanto a la posibilidad de poder tener comunicación con el mismo? Dice esta sentencia de 12 de mayo de 2011 que, aunque no puede hablarse de relaciones jurídicas y la filiación no se ha establecido en este caso nada más que para la madre biológica, en cambio sí debe considerarse que existió una unidad familiar entre las dos convivientes y el hijo biológico de una de ellas. Esto sentado, debía ahora afrontarse cuál es el régimen más adecuado para la protección del menor en los casos en que no hay matrimonio entre las convivientes para que puedan relacionarse con la persona que no es su madre biológica en los casos en que se produce el conflicto entre ellas. Señala la sentencia respecto al interés del menor que las discusiones sobre guarda y custodia de los menores deben contemplar siempre el prevalente interés de los niños, y desde esta perspectiva, en cuanto al derecho a tener relaciones con parientes y allegados, hay que tener en cuenta que el niño no puede ver recortada la relación y comunicación con personas que le son próximas humana y afectivamente, por causa de las diferencias que existan entre dichas personas. Por ello, el interés del menor obliga a los tribunales a decidir que el niño tiene derecho a relacionarse con los miembros de su familia con independencia de que entre ellos existan o no lazos biológicos. Se llega así a aprovechar la norma del artículo 160.2 del Código Civil, que se refiere a que no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados, y se utiliza. En este punto abro un paréntesis simplemente para reflejar el dato que a veces produce cierta confusión. En el caso de que se hubiesen contraído matrimonio las dos mujeres, habría sido posible la inscripción como progenitora de la otra también, de la que era pareja. Lo que no es posible, sin embargo, en nuestro derecho, en el caso de que se trate de dos varones. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Y es que en derecho español, y como fruto del sentido de la ley sobre reproducción asistida, en el lugar, en el registro civil, el lugar que corresponde a la madre no puede nunca ser sustituido por otro. De forma que en el caso de las parejas de mujeres, si están casadas, si no están casadas no, pero estando casadas, es posible que con el consentimiento de ambas pueda inscribirse como progenitora tanto a la madre biológica como a su cónyuge, también mujer. Sin embargo, en el caso de los varones, no, porque no se ocuparía en el registro civil el lugar de la madre biológica, y esto es lo que nuestro derecho no permite. Pues bien, siguiendo en el ámbito del artículo 160.2 del Código Civil, también, como es sabido,
existe la posibilidad de que se acuerde derechos de visita en relación con los abuelos de los menores. Esto de esta norma sobre el derecho de las visitas con abuelos, se ha entendido siempre, por pura lógica, que cuando hay unas relaciones normales entre el progenitor y sus padres, se aprovecha para que puedan tener relación los niños con los abuelos, aquellos momentos, aquellas fases en que el menor se encuentra con el hijo. Entonces, los padres y el progenitor, pues lógicamente tienen contacto con el niño. Pero hay ocasiones en que esto no es posible. No es posible porque el problema surge por las diferencias existentes entre los abuelos y los progenitores, ambos progenitores. Entonces, se plantean supuestos en que los abuelos solicitan del juzgado de familia pues que se acuerde con carácter forzoso para los progenitores el que se pueda facilitar, el que se deba facilitar esas visitas. Ahora bien, no se trata de un derecho absoluto de los abuelos. Hay ocasiones en que por las circunstancias concurrentes pues se entiende que no es conveniente al menor, siempre preside el propio interés del menor. No es conveniente para el menor el que se produzcan estas visitas con los abuelos. Así ocurre, por ejemplo, en la sentencia número 638 de 2019, de 25 de noviembre, en la que se dice que existe mala relación entre el abuelo y los progenitores y nula relación entre el abuelo demandante y los menores, así como negativa de los adultos, tanto los padres como los abuelos, a restablecer una relación adecuada. Y el derecho del abuelo, en este caso, cede ante el propio interés de los menores. No basta con argumentar, como se hace en el recurso, dice la sentencia, que no está acreditado que el establecimiento del régimen de visitas haya de ser necesariamente perjudicial para los menores, sino que, dice la sala, basta el mero riesgo de que ello sea así, por razón de que se les introduce en el conflicto entre los mayores, para no reconocer tal derecho a los abuelos, que siempre ha de ceder ante el interés superior del menor. Hay varias sentencias en este sentido. En algunos casos, en la mayor parte de los casos, se acuerda conceder ese derecho a comunicarse los abuelos con los nietos, pero ya digo, como ocurre en este supuesto al que me he referido, pues en ocasiones se considera que ello no es conveniente para el propio interés de los menores y se deniega. Un caso muy curioso es el que se plantea en la sentencia número 203 de 2015 de 16 de abril. Aquí se trataba de una relación tortuosa en la que incluso había violencia respecto a la esposa, y entonces se solicita el divorcio. Y curiosamente, pues una vez que se dicta la sentencia de divorcio en primera instancia, pero aún no está notificada, fallece el esposo. Entonces, la esposa pretende volver atrás, y porque lógicamente le interesaba más que se entendiera que el matrimonio se había disuelto por fallecimiento, mejor que por divorcio, entre otras cosas por los derechos que podía tener de carácter sucesorio, aunque se trataba, ya digo, de una relación en la que incluso había violencia, y de hecho entendió el juzgado de violencia conoció el tema matrimonial. No obstante, sin embargo, aunque la sentencia
podía ser recurrida en relación con las medidas que ya carecían de efecto también por el propio fallecimiento, la pretensión de la esposa de que se considerase que la disolución del matrimonio se producía por la muerte y no por la sentencia de divorcio fue rechazada. Dice la sentencia esta, que me refiero, la de 16 de abril de 2015, que consta que falleció el esposo 4 días después de que se dictara la sentencia de primera instancia sin que la misma hubiera sido notificada. Contra la sentencia de divorcio recurrió en apelación la esposa, interesando declaración de nulidad de actuaciones y el archivo del procedimiento de divorcio por fallecimiento del esposo, sin que, lógicamente, cupiera ningún tipo de sucesión procesal por tratarse de un derecho personalísimo. Y subsidiariamente pretendía que se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto al pronunciamiento recurrido y acuerde una pensión compensatoria por importe de 590 euros mensuales con efectos desde la fecha en que se dictó. La audiencia de Sevilla, que fue la que conoció del asunto, desestimó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia, y el Tribunal Supremo viene a confirmar esa sentencia de la audiencia provincial diciendo que no se ha extinguido en este caso la acción de divorcio por la muerte del esposo, porque dicha acción ya había producido sus efectos propios al haber recaído sentencia que así lo declaró a petición de ambos cónyuges. En cuanto a que la producción de los efectos propios del divorcio tiene lugar a partir de la firmeza de la sentencia, artículo 89 del Código Civil, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el 774, apartado 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del que se desprende que la firmeza sobre el pronunciamiento de divorcio se produce con la sentencia de primera instancia cuando el divorcio ha sido solicitado por ambos cónyuges y en consecuencia no resulta recurrible este punto, el acuerdo o la disolución del matrimonio por divorcio, no resulta recurrible al haberlo solicitado ambos litigantes. En este sentido, por tanto, considera que la disolución matrimonial tuvo lugar por el divorcio y que tal disolución era efectiva antes del fallecimiento del esposo. Ya digo, es un caso, por lo menos durante los más de 15 años que yo he estado en la sala, solo se ha planteado este caso en que ocurría una situación tan singular. En cuanto a otra de las cuestiones que suele discutirse en los recursos de casación es el de la extinción de las sociedades gananciales. Realmente en este punto parece que sería conveniente una reforma legal para hacer una regulación más apropiada, porque está claro que nuestro Código Civil dice que las sociedades gananciales se extingue por la sentencia de divorcio, pero no antes. Y en muchas ocasiones hay situaciones en que se produce una separación total entre los cónyuges bastante antes de solicitar el divorcio, y desde que se solicita muchas veces hasta que se acuerda pasa un tiempo, porque todos sabemos lo que ocurre con el retraso en los juzgados. Parece que no es lógico mantener las sociedades gananciales vigente hasta que se dicta la sentencia, cuando ya hay una ruptura evidente y una separación y cada uno hace su vida independiente. Por eso se ha intentado en algunas ocasiones solicitar que se retrotraiga la extinción de las sociedades gananciales al momento en que se solicitaron incluso las medidas provisionalísimas previas a la interposición de la demanda. En este caso, la sentencia 501 de 2019, de 27 de septiembre, la esposa demandante de divorcio interesó que se declarara como fecha de extinción de las sociedades gananciales el día en que abandonó el hogar familiar. En apelación se fijó como fecha de extinción la de la sentencia de divorcio,
y así se mantiene también en casación, porque se dice que el legislador no ha considerado oportuno ni siquiera que la admisión de la demanda de separación o divorcio tenga como efecto inmediato la extinción del régimen económico de gananciales. La jurisprudencia de la Sala ha admitido, no obstante, que cuando media una separación de hechos seria y prolongada en el tiempo, no se considerarán gananciales los bienes individualmente adquiridos por cualquiera de los cónyuges, especialmente cuando lo sean por el propio trabajo o industria. Pero esta doctrina no es de aplicación automática. Solo si se prueba un abuso de derecho contrario a la buena fe en el cónyuge reclamante de derechos sobre bienes a cuya adquisición no ha contribuido, puede estimarse en esos casos especiales el que determinados bienes adquiridos por alguno de los cónyuges antes de la sentencia de divorcio y cuando no existía no existía vida en común, sino que era absolutamente independiente, puede declararse que así ocurre, o sea, que no se trata de bienes gananciales. El artículo 1392 del Código Civil es claro en este sentido, y es cierto que el 1393 permite declarar judicialmente a petición de cualquiera de los cónyuges la extinción de las sociedades gananciales por separación durante más de un año. Norma que quizá deba interpretarse en el sentido de que si se pide una vez que hay una separación de hecho de más de un año, pues se retrotraigan los efectos al momento de la efectiva separación. Pasamos ahora a una cuestión referida a alimentos a hija mayor de edad, a una hija mayor de edad, con una particularidad muy singular que dio lugar a que la Sala dictara una sentencia novedosa en este sentido. Se trata de la sentencia 291 del año 2020, de 12 de junio. Este es un caso en que había dos hijas mayores, pero que permanecían todavía en el domicilio familiar, en principio, con la madre. El padre pidió la supresión del derecho a la pensión de alimentos de las hijas por ser mayores de edad, refiriéndose además a que una de ellas no estaba con la madre, sino que estaba en otra localidad distinta con la abuela materna por razón de estudios. En este caso, sin embargo, el Tribunal Supremo consideró, en primer lugar, que en cuanto a la hija que permanecía con la madre, todavía debían de mantenerse los alimentos, pues no tenía trabajo que le pudiese permitir tener una autonomía económica y estaba estudiando. Y en cuanto a la otra, la que vivía con la abuela fuera, o sea, no estaba propiamente con la madre, sino que vivía con la abuela por razón de los estudios, se establece también que se ha de pagar la pensión ingresándose en la cuenta que la abuela designara. ¿Por qué? Porque se entendió, creo que con toda lógica, entendimos que pese a que estaba la hija por razón de estudios viviendo con la abuela en otra ciudad y no estaba por lo tanto conviviendo con la madre, esto era una situación derivada del hecho de que convivía con la madre, porque cuando tenía vacaciones, en los momentos en que hubiese un puente o cualquier otra circunstancia de este tipo, se acercaba otra vez a la ciudad donde vivía la madre y allí vivía con ella. Por lo tanto, el hecho de que estuviese fuera con la abuela por razón de estudio no debía significar de ninguna manera el que hubiese abandonado el que había sido domicilio familiar. Otra cuestión que se ha planteado a veces es el de la oportunidad de mantener la obligación de alimentos a hijos mayores
con los que no se tiene ninguna relación. Se trata de casos en que se ha establecido la pensión normalmente a cargo del padre, que es el que vive independientemente. La madre ha permanecido en el domicilio familiar con los hijos. Cuando eran menores de edad se fijó la pensión correspondiente y después, al hacerse mayores de edad, el propio Código Civil lo admite así, que mientras no tengan independencia económica puede seguir percibiendo la madre con la que conviven pues la pensión correspondiente de alimentos para los hijos. En este caso se daba una situación en que no había contacto, no había relación entre los hijos mayores y el padre. Y entonces el padre pedía la supresión de la pensión que se estaba pagando para esos hijos mayores. La Sala mantiene la sentencia que es relevante para apreciar si existe causa de extinción de la pensión la prueba de que la falta de relación manifiesta entre padre e hijos, sobre la que no existe duda, era de modo principal y relevante imputable a los hijos. Considera que no se ha establecido así en la sentencia recurrida y en consecuencia casa dicha sentencia y mantiene la obligación de pago de pensión. O sea, se viene a decir, si realmente los hijos sin causa justa, sin razón, se oponen a ver al padre, podría reconocerse este derecho del padre de decir, de cesar en el pago de la pensión. Pero eso habrá que acreditarlo, que son los hijos los culpables de esa falta de relación y no el padre. Se dice también que en caso de hijos mayores hay que tener muy presente la disposición contenida en el artículo 149 del Código Civil. Obligado a prestar alimentos puede satisfacerlos a su elección, manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. De ahí que si se da dicha opción, obviamente habría de imputarse al hijo la carga probatoria acerca del hecho de que la convivencia no es posible por causas imputables al progenitor. En cuanto a la custodia compartida, pues como es sabido, es una situación que por vía jurisprudencial se ha establecido como la normal en los casos en que no aparece contraindicada frente, yo diría, frente a la propia literalidad del Código Civil, que parece que la configuraba como excepcional. Yo creo que el legislador en este punto se ha dejado en poder de los tribunales el establecimiento de la regulación propia, incluso de la custodia compartida, porque carece de regulación y son muchísimos los problemas que se plantean a veces, sobre todo cuando no hay conformidad entre los progenitores. Pero ya digo, la respuesta del Tribunal Supremo viene siendo constante en el sentido de favorecer la compartida. Por eso, incluso en una sentencia, la número 182 de 2018, de 4 de abril, se trataba del caso de un niño de 4 años, muy temprana, en la que anteriormente era muy frecuente decir que con esa edad lo lógico es que estuvieran con la madre. Pero, sin embargo, este afán del tribunal por extender la custodia compartida le lleva a decir, en contra de lo que había resuelto la audiencia, que mantenía la custodia solo por parte de la madre y no accedió a la custodia compartida, que la sentencia recurrida petrifica la situación del menor de 4 años de edad en estos momentos con el único argumento de que se encuentra adaptado al entorno materno, sin razonar al tiempo sobre cuál sería la edad adecuada para adoptar este régimen, ni ponderar el irreversible efecto que el transcurso del tiempo va a originar
en la consolidación de la rutina que impone la custodia exclusiva cuando se está ahora a tiempo de evitarlo, puesto que se va a hacer prácticamente inviable cualquier cambio posterior si se efectúa esa situación de custodia solo por la madre. Esta era la sentencia 182 de 2018 de 4 de abril. Sin embargo, hay determinadas ocasiones en que siempre atendiendo al interés de los menores se deniega la custodia compartida. Así ocurre en el caso de la sentencia 748 de 2016, de 21 de diciembre, en que se dice: el hecho de que esta sala se haya manifestado reiteradamente a favor de establecer el régimen de custodia compartida por ser el más adecuado para el interés del menor, no implica que dicho interés determine siempre la constitución de tal régimen si se considera desfavorable. Aun cuando concurren varios de los requisitos que normalmente habrían de dar lugar al establecimiento del régimen de custodia compartida, existe una circunstancia que lo desaconseja por suponer una alteración de la vida normal de la menor, sobre todo cuando ya alcanza edad escolar, ya que ambos progenitores residen en poblaciones que distan entre sí unos 50 kilómetros, y ello supondría que en semanas alternas en que se sucediera el régimen de custodia compartida, la menor habría de recorrer esa considerable distancia para desplazarse al colegio. Por tanto, en interés de la propia menor, se deniega la custodia compartida en este caso. Otro de los asuntos que se ha repetido en varias ocasiones es la determinación de qué ocurre respecto a los gastos derivados de la amortización de la hipoteca que se ha contraído conjuntamente, el préstamo hipotecario, el que se ha contraído conjuntamente para adquirir la vivienda familiar. ¿Qué ocurre cuando se produce la ruptura del matrimonio? En este sentido, la sala se ha pronunciado reiteradamente por decir en varias sentencias, entre ellas, entre las últimas, la número 246 de 2018, de 24 de abril, que reitera la doctrina jurisprudencial que excluye del concepto de cargas matrimoniales los pagos correspondientes a la amortización del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, pues de la amortización del préstamo habrá de responder quien lo suscribió, pero por razón de dicha obligación así contraída y no por la existencia de matrimonio entre los prestatarios. Además, en este caso, la vivienda es de propiedad de un contrayente, único prestatario, por lo que habrá de ser él quien quede obligado. De igual forma, en relación al pago de los impuestos y gastos de la vivienda, se trata de obligaciones propter rem derivadas de la titularidad del bien, que por ello corresponde satisfacer al propietario, sin perjuicio de que en el conjunto de las medidas derivadas de la ruptura matrimonial se tenga en cuenta la situación creada por el hecho de que dicha carga recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges propietario de la vivienda, mientras no pueda hacer uso de la misma. Se entiende, por tanto, que aunque fuese uno de los cónyuges el propietario de la vivienda y el uso se asigne al otro, ese simple hecho no determina un cambio en cuanto a la obligación del pago del préstamo hipotecario que corresponde a quien lo contrajo. Igualmente, en los casos en que el préstamo se ha contraído por ambos para adquirir conjuntamente la vivienda, no es un tema de cargas derivadas del matrimonio, sino una deuda, digamos, de la sociedad de gananciales que es la propietaria de la vivienda. Por tanto, será en la liquidación de la sociedad de gananciales cuando deba tenerse en cuenta si alguno de los cónyuges ha pagado mayor cantidad que el otro
en respecto a la amortización del préstamo hipotecario, pues tendrá un crédito, el que haya pagado más, tendrá un crédito frente a las sociedades gananciales que se hará efectivo en el momento de su liquidación por las cantidades que haya pagado de más. En cuanto a los gastos de la vivienda familiar, otros gastos de la vivienda familiar, una vez que se ha adjudicado su uso después de la ruptura matrimonial, la sentencia 399 de 2018 de 27 de junio dice que, salvo previsión expresa en contrario en la sentencia dictada, los gastos de comunidad de la vivienda familiar son a cargo de las sociedades gananciales cuando dichas sociedades gananciales sea titular de la vivienda, y ello con independencia de a quién se haya atribuido el uso de la misma tras la crisis matrimonial. Se trata, los gastos de comunidad, de gastos correspondientes a la propiedad del inmueble, cargas propter rent, al igual que el impuesto sobre bienes inmuebles. Por el contrario, los gastos que se derivan del uso de la vivienda, como son los servicios de luz, agua y otros, serán asumidos por el cónyuge usuario de la misma, sin perjuicio de computar una parte de estos como gastos propios de los hijos a los efectos de calcular la pensión de alimentos que les corresponda a estos. Esto, como digo, era la sentencia 399 de 2018 de 27 de junio. En relación con la pensión compensatoria, también se plantean muchas cuestiones. A veces, incluso ante el Tribunal Supremo y en recursos de casación, se ha solicitado el que se limite temporalmente una pensión compensatoria que la audiencia ha entendido que debe ser indefinida. No vitalicia, como en muchos casos se dice pensión vitalicia. No es nunca vitalicia la pensión compensatoria. Lo que puede ser es indefinida, que son cosas distintas. En el caso estudiado por la sentencia número 120 de 2018 de 7 de marzo, se da una particularidad a la que la Sala tuvo que hacer frente y adoptar una resolución en cierto modo ingeniosa, pero creemos que era lo más razonable. Como es sabido, la pensión compensatoria responde a la apreciación de un desequilibrio económico entre los cónyuges en el momento de la ruptura. Por tanto, se tiene en cuenta el momento de la ruptura y no otro, en principio. De forma que esta pensión compensatoria que se establece a favor de uno de los cónyuges, en el futuro, por alteración, por modificación de circunstancias que se producen una vez que ya no hay vida en común, puede bajar en cuantía, pero nunca subir. Y en este caso ocurría que la esposa trabajaba en una empresa de la que dirigía el marido. Y tenía una retribución de aproximadamente 1.900 euros mensuales, creo. Cuando se produce la ruptura, ella seguía trabajando en la empresa, pero solicita la pensión compensatoria. Y él se opone diciendo que tiene esos ingresos y que, por tanto, no hay una descompensación entre la situación de uno y otro que deba dar lugar al otorgamiento de la pensión. No obstante, en la sentencia dictada, la de 7 de marzo de 2018 por la Sala, se viene a confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial que da razón a la esposa. Y lo que se hace es decir, la pensión compensatoria que correspondería por la diferencia de ingresos entre uno y otro, contando con que ella no tuviera, sería la de 1.900 euros. Y sin embargo, se le otorga ahora una pensión de 500 euros, pero con el condicionado de que si en el futuro se produce la extinción de esa relación laboral de la esposa en la empresa del marido, por razones obviamente que no sean la propia voluntad de ella,
en ese caso la pensión recobrará su cantidad correspondiente al momento de la ruptura, que serían los propios 1.900 euros. El marido, claro, se oponía a esta situación diciendo: se está haciendo una prospección, se está haciendo una valoración de futuro, a mi esposa yo no la voy a despedir nunca porque es muy buena trabajadora. Bueno, pero esto son cosas que se dicen pero que luego pueden cambiar. Y por tanto, la solución a la que se llegó fue decir: no, le corresponderían 1.900 euros. Por tanto, si se produce la extinción de la relación laboral, esa pensión compensatoria cobrará efectividad y tendrá que ser pagada. En la sentencia número 453 de 2018, de 18 de julio, se plantea la cuestión relativa a cuál es el momento de extinción de la pensión compensatoria cuando la causa de extinción de la misma es la convivencia de en este caso, la esposa que era beneficiaria de esa pensión, contrae nuevo matrimonio. Era un caso en que la demanda de modificación de medidas por parte del esposo, por razón pidiendo la extinción de la pensión compensatoria, se produce años después de que la esposa se hubiese casado con otra persona. Por lo tanto, era una causa legal de extinción de la pensión compensatoria, porque ya la comunidad que existía, la comunidad de disfrute, digamos, económico que existía durante el matrimonio, pues se rompió, pero ahora existe otra comunidad distinta. Y por tanto, el Código Civil estableció la causa de extinción por una relación con tercero, de extinción de la pensión compensatoria. Entonces, la pretensión de la esposa era que fuese a partir de la sentencia cuando se considerara que se extinguía la pensión, pero no, se entendió que era desde la interposición de la demanda, porque se trataba de una causa de extinción que además era bastante anterior en el tiempo al momento en que fue solicitada. En este punto conviene tener en cuenta algo que también ha reflejado la sentencia número 577 de 2019, de 20 de febrero, respecto a los efectos temporales en el establecimiento de medidas. En esta sentencia se reitera la doctrina jurisprudencial que establece que la primera resolución que fije la pensión de alimentos igual podría afectar a la pensión compensatoria, podrá imponer el pago desde la fecha de interposición de la demanda. Y en el caso litigioso es la resolución dictada por la Audiencia Provincial la que por primera vez impone a la demandada el pago de una pensión alimenticia, por lo que no modifica otra que viniera satisfaciendo con anterioridad. Fuera de este caso, los efectos de la modificación tienen lugar desde el momento en que se dicta la sentencia que establece la modificación. Esto es razonable porque lo mismo que existe en el proceso matrimonial, unas medidas provisionales mientras se sustancia el proceso, que luego pueden coincidir o no con las que se adopta en la sentencia definitiva, en los casos en que rigen unas medidas, pero solicitando la modificación cualquiera de los cónyuges se acuerda por el juzgado, lo lógico no es que se espere para que actúe esa modificación el momento en que se resuelva la posible apelación, sino que desde ese momento ya se cambia con carácter provisional y a reserva de lo que pudiera establecer en este sentido la sentencia de apelación. También se han planteado diversos casos en que voy a ir abreviando porque el tiempo apremia. Entonces, se han planteado casos en que se produce la introducción de una tercera persona en la vivienda familiar como pareja de los cónyuges que tiene atribuido el uso de la vivienda familiar. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues entre otras,
la sentencia número 488 de 2020, de 23 de septiembre, viene a establecer que cuando se da esta situación, en que existiendo una vivienda familiar sede del núcleo primigenio en la que convivían ambos cónyuges con sus hijos, tras la disolución del matrimonio y atribuido el uso a los hijos menores y al progenitor a quien se confía su guarda y custodia, este contrae matrimonio o crea una unión de hecho con una tercera persona con la que constituye otro núcleo familiar. En estos casos se entiende que ya la vivienda que se consideraba familiar ha perdido este carácter y hay que proceder a cesar en ese uso, aunque se conceda un tiempo razonable para la extinción de dicho uso, a la disolución, si es ganancial, a la disolución, si es solicitada, de las sociedades gananciales, a efectos de que la vivienda puede quedar ya de propiedad de alguno de los que integran las sociedades gananciales o venderse a un tercero. Por esa razón, en estos casos en que existe ya una convivencia de quien ha quedado en el uso de la vivienda familiar con una tercera persona que vive allí también, se considera que ya no existe ese carácter, repito, de vivienda familiar y por tanto debe procederse a la extinción de ese régimen de uso. Muchos problemas se han planteado también, ya me quedan solo dos cuestiones muy breves. En relación con los supuestos de la disolución de las sociedades gananciales, en que aunque cada vez ocurre menos, pero la confianza que existe durante el matrimonio incluso lleva en que en muchas ocasiones, pues en una cuenta común, se ingresan cantidades que son privativas de uno de los cónyuges. Uno de los casos en que así ocurría es el abordado por la sentencia 78 de 2020, de 4 de febrero, en el que en la cuenta común se había ingresado un dinero, una cantidad de dinero, y eso estaba acreditado, que la esposa había adquirido por donación de sus padres y de la que se vino haciendo uso, pues digamos, a lo mejor en interés común y por tanto, pues se confundió con lo que era propiamente dinero ganancial. Se dice en la sentencia que sentado que la esposa ingresó en cuentas destinadas a gastos familiares dinero privativo recibido por donación de sus padres, es doctrina jurisprudencial que la misma tendrá un crédito contra las sociedades gananciales por la cantidad a que alcanzara dicha donación, la cantidad ingresada. En este sentido, otra sentencia de 11 de diciembre de 2019, la número 657, repito, de 11 de diciembre de 2019, declaró que la amplia autonomía negocial de los cónyuges no implica que pueda presumirse el ánimo de liberalidad de quien emplea dinero privativo para hacer frente a las cargas de la familia. El régimen legal, por el contrario, refuerza que deben restituirse las sumas gastadas en interés de las sociedades gananciales, pero que eran privativas de uno de los cónyuges. La última cuestión se refiere al caso de la interpretación y aplicación del artículo 1438 del Código Civil. Como es sabido, últimamente es muy frecuente que se adopte como régimen económico matrimonial el de separación de bienes, por muchas circunstancias que son de todos conocidas. Entonces se plantea la posibilidad, una vez que se produce la ruptura, de la aplicación de la compensación que prevé el artículo 1438 del Código Civil. Este artículo viene a decir: los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será, en el régimen de separación de bienes, me refiero, el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación
que el juez señalará a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación. Es posible, efectivamente, como criterio prevalente, además, que exista un acuerdo posterior, por supuesto, o que pueda haber existido un acuerdo prematrimonial en ese sentido, porque evidentemente lo que no es justo es que en un régimen de separación de bienes uno de los cónyuges trabaje fuera y pueda obtener unos mayores rendimientos económicos para su propio patrimonio, mientras que el otro permanece en la casa más al cuidado de la casa y al cuidado de los hijos, sin perjuicio de que pueda también trabajar fuera de la casa, pero si tiene que prestar, o de hecho presta mayor atención a la casa que el otro cónyuge, pues lógicamente tendrá que acogerse a un tipo de trabajo que permita una jornada más reducida o cualquier tipo de ventaja en este sentido para poder dedicar más tiempo a la casa. Hubo un momento en que la sala consideró en alguna sentencia que para que pudiera aplicarse o exigirse esa indemnización del 1438 del Código Civil, era necesario que el cónyuge que la solicitara tuviera ningún tipo de trabajo fuera de la casa. Sin embargo, posteriormente esta doctrina se ha ido suavizando, yo creo que con toda lógica, en el sentido de que no pueden sentarse reglas generales, sino que es necesario atender a cada caso concreto y ver efectivamente cómo, apreciándose que alguno de los cónyuges que tenía mayor libertad en cuanto que prestaba menos atención a la casa podía obtener mayores rendimientos, pues lógicamente debía prestar o dar una indemnización a la otra parte, siempre, repito, en el régimen de separación de bienes, porque si hay gananciales es distinto, una vez que se producía la ruptura matrimonial. Bien, pues con esto me he pasado un poco del tiempo que tenía previsto, pero doy por concluida mi intervención. Son muchísimas las cuestiones que evidentemente que se plantean en derecho de familia y bueno, quedo a la espera de cualquier pregunta o cuestión que se quiera plantear para en la medida de mis posibilidades responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por su intervención. Ha sido una cantidad de información que intentaremos un poquito recoger a través de las preguntas que han ido formulando los compañeros en el apartado de preguntas y también a través del chat. Ha habido un poquito de problemas al principio con el audio. Creo que al final se ha escuchado bastante bien, o al menos eso es lo que me trasladan los compañeros, y le dan también las gracias por la intervención. Voy a comenzar con algunas preguntas que me plantean los compañeros, y una cosa que le quería solicitar desde aquí, porque varios lo apuntaban, es si sería posible, entiendo que sí, que luego nos diera pues un resumen de la jurisprudencia, que si bien nos la facilitara al colegio, para poder a su vez el colegio y el consejo facilitarla a los compañeros, de la jurisprudencia que ha citado esta tarde. En cualquier caso, le traslado... Sí, claro, sí. Muchas gracias. Le traslado algunas de las preguntas que plantean y dudas que plantean los compañeros. En una situación objetiva de malos tratos a una menor por parte de la progenitora, que están siendo objeto de enjuiciamiento, señala un compañero, y habiendo sido condenado el padre por un delito de violencia de género, ¿cree usted que en atención al beneficio e interés del menor cabría la posibilidad de pedir cautelarmente la atribución de la guardia y custodia de la menor a los abuelos paternos con quien prácticamente se ha criado la referida menor hasta que se resuelva la situación penal de los progenitores? Por supuesto que lo creo. Lo que ocurre es que normalmente en este tipo de situaciones pues intervienen los servicios sociales para ver si hay que hacerse cargo de los menores, pero los propios servicios sociales sí aprecian que podría, por la condición o la situación de los abuelos, podría ser adecuado que
solución muy razonable, sobre todo cuando los niños han tenido contacto con los abuelos. Pues es una forma de mantenerse un poco en la familia. O sea que estoy totalmente de acuerdo en que esa sea la solución más razonable, siempre que sea la más adecuada para los menores concretos. Estamos teniendo algunos problemas con el audio y con la conexión. En cualquier caso, les sigo trasladando preguntas a ver si es posible que me oigan. Señala otra compañera, cuando en un auto de medidas provisionales no se señala nada sobre quién paga la cuota de hipoteca o el IBI o las basuras de la vivienda familiar y uno de los cónyuges no paga, señala, ¿vía qué proceso lo reclamamos? Bueno, el caso de la hipoteca, del préstamo hipotecario, pues como he dicho, si la vivienda es ganancial, es una responsabilidad de las sociedades gananciales. Podrá pagarlo uno, y si no paga el otro, podrá no pagarlo ninguno, en cuyo caso tienen el riesgo de que se produzca una ejecución, pero si lo paga uno, evidentemente lo puede reclamar la mitad del otro en cualquier momento, y sobre todo que tiene un crédito por esas cantidades que haya pagado de más, tiene un crédito para el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales. En cuanto a los gastos de comunidad, bueno, lo mismo, en principio, aunque este tema es un poco discutido, en principio, como he dicho, también los gastos de comunidad, lo mismo que el IBI, se considera que van unidos a la titularidad. Por tanto, quien sea titular, sea o no quien tenga el uso de la vivienda, es quien tiene que hacer frente. ¿Será la sociedad de gananciales o será uno solo de los cónyuges si es titular único? Y en cuanto a los gastos de suministro, evidentemente se ha atribuido a quien tiene el uso y por lo tanto correrá con el riesgo de que en caso de no pagarlos pueda verse privado de ese suministro. Fundamentalmente ese es el planteamiento. Gracias. Pregunta otro compañero por la postura jurisprudencial que se sigue por parte de la Sala Primera en cuanto a la interpretación de los puentes en el régimen de estancia y comunicación del cónyuge no custodio con los menores. Señala, es decir, si en la sentencia se establece que el progenitor no custodio disfrutará de la compañía de los menores fines de semana, incluidos puentes, ¿estos puentes se refieren al calendario laboral de la comunidad autónoma, al calendario escolar de los menores? ¿Hay un criterio? Hombre, yo creo que tiene que ser al calendario. Normalmente va a coincidir el calendario laboral con el calendario escolar, porque los festivos son para una cosa y para otra. Entonces, sí, si se ha establecido así, en cierto modo es aleatorio, porque, bueno, en custodia compartida, por ejemplo, pues se suele establecer el que en un caso beneficiará el puente a uno de los progenitores, en otro caso a otro, pero realmente si se tiene la estancia durante un fin de semana y hay un puente, si no está especialmente regulado, no operaría eso, porque si el cónyuge, el progenitor no custodio, tiene un derecho de estancia de fin de semana que termina el domingo y no ha establecido nada la sentencia sobre los puentes, lo normal es que tenga que entregar al otro progenitor a los menores, porque no está establecido. Depende, porque si nada se ha establecido, yo creo que no tiene ninguna eficacia el hecho de que haya o no un puente. Pregunta otro compañero si en el caso de una atribución de uso de una vivienda, si se puede alegar vulnerabilidad para no ser lanzado. Imagino que se refiere a cuando la atribución de uso se hace a los menores y a uno de los progenitores. Bueno, evidentemente sí. Pero bueno, estamos pensando en una vivienda que sea arrendada, por ejemplo. Claro,
Si es una vivienda arrendada, efectivamente habrá que tener en cuenta cuál es la situación y cuál es la normativa vigente en cuanto a ello. Ahora mismo estamos, por ejemplo, en circunstancias excepcionales en que los desahucios, pues creo que prácticamente no se llevan a efecto. En los casos de que sea un arrendamiento. Pero no sé, la pregunta concretamente se refería a los casos en que era propiedad del No lo indica el matrimonio, de las compañero. sociedades No lo indica. gananciales. No lo indica el Y compañero. era la pregunta, ¿qué Nos decía la señala, pregunta ¿se puede concretamente? alegar vulnerabilidad para no ser lanzado de una vivienda? En este caso, ¿es por atribución de uso? Sí, bueno, evidentemente ya digo, con arreglo a la normativa que esté en vigor, pues como cualquier otro caso, cuando se trata de un arrendamiento. Se da muchas veces el supuesto de que la vivienda que ha sido familiar era cedida por los padres de uno de los progenitores, esto se da con cierta frecuencia, y entonces una vez que el uso se atribuye al otro progenitor, se considera que hay una situación de precario. Evidentemente, respecto a los padres hay una situación de precario. Lo que ocurre es que, bueno, si llegan a ejercer algún tipo de acción para recuperar la posesión de la vivienda, yo he mantenido, aunque esto no sucede en la práctica, he mantenido que en esos casos habría que llamar a ese proceso de desahucio por precario incluso al otro progenitor, o sea, al hijo o hija a quien se concedió el uso. ¿Por qué? Porque supongamos, por ejemplo, que son los padres del esposo los titulares de la vivienda y que luego se atribuye el uso a la esposa con los hijos. Entonces, si se les priva por una demanda de desahucio por precario del uso, evidentemente eso va a repercutir en la necesidad o en la pensión que el padre tenga que satisfacer para procurar un domicilio adecuado a sus hijos, que en ese momento lo tenía por razón de que era el que habían cedido los padres. Por lo tanto, esto tiene una trascendencia también para ese cónyuge y, evidentemente, si se accede al desahucio por precario, pues con los plazos normales, y habrá que atender a proveer de una nueva vivienda a los menores, que es lo fundamental, porque no olvidemos que cuando se atribuye el uso de la vivienda, a quien se atribuye en realidad es a los menores y al cónyuge en cuya compañía queda. Pero dependerá de cada caso. Gracias. Una pregunta interesante que plantea otro compañero con respecto a la legitimación pasiva en un supuesto de petición de supresión de pensión alimenticia a un hijo mayor de edad y que ya es independiente económicamente, señala que se trata de un hijo extramatrimonial que no había mediado relación de pareja de hecho ni siquiera entre los progenitores. Y pregunta con respecto a la legitimación pasiva. ¿A la madre, que fue quien litigó y obtuvo la pensión en su día, solamente demandamos al hijo o demandamos a ambos para la supresión? Bueno, depende de quién esté percibiendo la pensión. Ese es el criterio más claro. Si lo está percibiendo todavía la madre, habrá que demandar a la madre. Porque el hijo siempre tendrá la posibilidad de pedir alimentos por las normas generales, por el derecho de alimentos o la obligación de alimentos entre parientes. Pero el que sea atribuido por razón bien de existencia de matrimonio, o si no ha existido matrimonio, por las medidas en relación con los hijos, a que también se refiere la ley de enjuiciamiento civil, en ese caso, si se ha concedido el que se pague a la madre para la manutención del hijo, aunque cumpla la mayoría de edad, pero siga siendo dependiente, pues entonces habrá que demandar a la madre, que es quien lo percibe. Solo habrá que demandar al hijo cuando sea el hijo quien lo está percibiendo.
Imagino, aunque no lo sé, que como señala el compañero que el hijo es mayor de edad e independiente económicamente, supongo que lo estará percibiendo el hijo, pero bueno, es una Claro, buena... entonces, pero si lo está percibiendo la madre, lo que hay que pedir es la extinción porque ya no necesitaría esa pensión. Claro, si está viviendo independientemente y tiene autonomía económica, lo que hay que pedir es la extinción, claramente. Claro. Otra pregunta que nos plantean es ¿cómo iniciar una reclamación de filiación extramatrimonial a los herederos del padre fallecido, que deberían ser los hijos matrimoniales del mismo, si no hay declaración de herederos, no había testamento y vía preliminares, señala el compañero, hay jurisprudencia abundante que niega esta posibilidad? ¿Serían factibles medidas cautelares sobre los bienes, entre tanto? Bueno, sería factible si se considera que debe haber algún tipo de peligro enorme y luego se pudiesen hacer efectivos ciertos derechos. Eso por supuesto. Aunque no haya declaración de herederos, si lo que se pretende es pedir una declaración de paternidad respecto de una persona que ha fallecido, habrá que dirigirse contra los hijos, si tiene hijos, contra los hijos, aunque no estén declarados herederos, porque en principio son los herederos legales. No puede ser que por el hecho de que no se abra la sucesión, por cualquier causa, porque ellos no tienen interés, puedan negar su legitimación. No, ellos están sucediendo procesalmente, digamos, aunque no se haya interpuesto aún la demanda, serían los sucesores procesales del padre fallecido, con lo cual, estén o no declarados como herederos, legitimación pasiva creo que tienen, evidentemente, pues son los que tienen que defender en su caso, defenderse frente a esa demanda de reclamación de paternidad, que además les afecta directamente, claro. Gracias. Señala otro compañero y se ha pronunciado, bueno, a este respecto en algún momento dado a lo largo de esta charla. Pregúntale en concreto, en los casos en los que se extingue la atribución del uso del domicilio familiar por introducirse un tercero en ella, dice, ¿es procedente modificar los alimentos como consecuencia de no tener solicitado el domicilio de los hijos? Y ¿puede solicitarse simultáneamente como contestación a la demanda o debe esperarse a que se produzca la extinción? En un procedimiento no pone más. Ya, bueno, hombre, en estos casos en que se está solicitando que se prive del uso de la vivienda por haberse introducido a un tercero, yo creo que efectivamente es posible en el mismo proceso ad cautelam decir muy bien, pero para el caso de que se deba cesar en el uso de la vivienda, que se incremente la pensión alimenticia de los hijos en el sentido de que se pueda tener una nueva vivienda. Lo que ocurre es que, claro, el problema será que si la nueva vivienda tampoco será sustitutiva de la vivienda familiar, porque también estará con el tercero y habrá que tener en cuenta que ese tercero, tenga o no hijos también, tiene que soportar una parte del gasto que supone el tener una vivienda, con lo cual habría que ajustarlo. Pero yo creo que procesalmente no hay ningún problema para que se pueda solicitar, incluso si hay que hacerlo por vía de reconvención, en el sentido de que se incremente la pensión de alimentos por la necesidad de acceder a una nueva vivienda. Muchas gracias. Nos preguntan también si una vez fijada una pensión de alimentos años atrás y habiéndose puesto el hijo a trabajar tiempo después, ¿es siempre necesario solicitar la extinción de la pensión de alimentos o se puede entender, dice el compañero, de manera objetiva que se extingue automáticamente
ante determinadas circunstancias, y de ser así, ¿cuáles serían? Hombre, efectivamente, yo entiendo que objetivamente se extingue porque cuando no hay necesidad cesa la propia razón de ser del pago de la pensión. Habrá muchos casos en que si son razonablemente, lo entienden así, pues dejen quien está prestando la pensión de alimentos deje de pagarla y no haya ningún tipo de reclamación. Porque claro, si tiene trabajo independiente y tiene una economía independiente, digamos, pues si le reclaman al padre la pensión, el padre podrá pedir, vamos, si es el padre o la madre, tendrá que oponer, decir, bueno, si es que realmente no hay necesidad y se tenía que haber extinguido desde este momento, y en realidad lo que ha sufrido ha sido, en cierto modo, una defraudación quien ha tenido que estar pagando pensiones a quien realmente tenía ya una situación económica que hacía que no necesitara la pensión. Y además, en ese caso, con efecto retroactivo, ¿eh? Yo creo que habría que concederle efectos retroactivos si se demuestra que el hijo está ganando un dinero más que suficiente y se le ha estado pagando una pensión por no saberlo, pues realmente se puede pedir. Bien, pero en ese caso lo que usted señala... De que la Hemos perdido un momentito la conexión. La restitución de pensiones se podría... Sí, quiero decir que el problema para pedir con carácter retroactivo, aunque se pudiera solicitar, es que se pueda entender que las pensiones han sido consumidas. Pero es que realmente, si se ha tenido unos ingresos, esas pensiones no tenían que haberse recibido. No es el caso de una modificación de pensión que pueda decirse, como se ha bajado la cuantía de la pensión, pido que me devuelvan lo que pagué de más. No, porque pueden estar consumidas. Pero si efectivamente la situación es que tiene ingresos suficientes para su manutención, lo que no tenía es que haber percibido la pensión. Pero bien, tendría el problema de que el juzgado pudiera decirle, no, mire, pensiones no se devuelven porque están consumidas. Esto ya depende. En cualquier caso, no sería automático. No. Lo que pasa es que hombre, es lo mismo que la situación que yo me refería antes cuando la extinción de la pensión compensatoria de la esposa que había contraído nuevo matrimonio y lo ignoraba quien estaba pagándole la pensión compensatoria. Hombre, ahí sí pidió, por lo menos desde la interposición de la demanda, que me tenga que devolver las pensiones que ha percibido porque había una causa objetiva legalmente de extinción. En el caso de que el que recibe los alimentos no los necesite porque tiene ya independencia económica, pues igualmente tendría que entenderse producida la extinción, aunque se declare posteriormente. Pero es un tema delicado, difícil de plantear así con carácter general. Lo cierto, muchas gracias. Lo cierto es que la materia da tantísimo de sí que podríamos estar todavía horas hablando de este tema. Voy a intentar, va a ser imposible trasladarle todas las preguntas que hacen los compañeros, pero voy a intentar que tengamos otras 2 o 3 preguntas al menos, si nos diera tiempo alguna más, a fin de contestar a la mayor parte de preguntas posible. Comenta un compañero con respecto a las cuotas hipotecarias de la vivienda privativa del esposo pagadas con salario de la esposa en régimen de separación de bienes, ¿da derecho a reembolso como compensación? En el caso de que la vivienda sea privativa del esposo y se hayan dado cuotas del préstamo hipotecario con dinero de la esposa es titular de un crédito frente al esposo por ese dinero. ¿Podrá exigirlo o no? Pero, hombre, normalmente cuando hay ruptura lo exigirá. Pero perfectamente, claro, es un dinero que
que le ha entregado para un pago de una obligación que no es suya. Entonces, pues claro que puede pedir la restitución. Gracias. Nos pregunta otro compañero con respecto a la sentencia que ha señalado, 19 de febrero del 19, relativa a la extinción de la pensión con la mayoría de edad y falta de relación con el padre obligado. ¿Hay alguna sentencia posterior más que consolide este tema? Digamos, los requisitos que la sala considera a tal fin. Pues, hombre, ahora mismo no estoy seguro, pero evidentemente la doctrina que sienta esa sentencia es tan clara que lo que viene a decir es que efectivamente, además es un tema de atribución de la carga de la prueba. Si efectivamente no hay relación y se puede acreditar que quien es, digamos, responsable de esa falta de relación, es alguno de ellos especialmente, pues a él será quien deba salir perjudicado. Si es el padre el que, por el comportamiento que ha tenido, lo que sea, los hijos no quieren tener relación con él, pero justificadamente, el padre tendrá que seguir obligado a satisfacer alimentos. Ahora, si esa falta de relación es injustificada por parte de los hijos, pues el padre puede pedir que se revise esa obligación, lógicamente. Depende de cada caso. Yo creo que sí puede haber algún caso más, incluso buscando esta sentencia en cualquier base de datos puede remitir a alguna otra o quizá en la misma sentencia se cite alguna otra en el mismo sentido. Gracias, don Antonio. Al hilo, preguntan también al hilo de la indemnización del 1438 que comentó con carácter previo, señalan si una reducción de jornada de 2 horas habilitaría al solicitante para obtener la indemnización y en caso afirmativo preguntan cómo calcular el importe. Yo creo que sí, porque todo lo que sea privarse de poder llevar a efecto un trabajo remunerado, por lo tanto percibir menos retribución, porque se tiene una jornada más reducida, porque es por atención a la casa, lo que se considera contribución a las cargas matrimoniales, todo eso debe tener un efecto lógicamente. Lo que pasa es que habrá que calcular, por ejemplo, qué retribución tendría ese cónyuge si hubiese tenido una jornada completa y la diferencia respecto a la jornada reducida para poder calcular una indemnización al final de la relación. Siempre es un tema muy casuístico. Gracias. Nos señala el compañero que antes nos hizo la pregunta, creo, si no me equivoco, creo que es el mismo compañero que antes nos hizo la pregunta con respecto a la custodia de los menores por parte de los abuelos, en la que señalaba usted que quizá era posible la intervención de los servicios sociales y nos señala precisamente el compañero que él lo que quería evitar era la intervención de los servicios sociales para ver si se podía hacer directamente con los abuelos. Bueno, solicitarlo puede hacerlo, pero claro, lo que no puede ser es que en una situación así los menores queden desamparados. Cuando se ha planteado esa situación de que parece que el padre estaba en prisión y la madre una situación tal, lo inmediato es que actúen los servicios sociales. Ahora, si los abuelos lo tienen acogido, los abuelos podrán solicitarlo del juzgado, podrán solicitarlo. Ya lo que el juzgado decida, porque claro, es una situación que no está prevista sin la intervención de la administración. Gracias. Para hacerse cargo en principio, porque claro, tienen también que comprobar que esos abuelos están en condiciones de desempeñar su función adecuadamente. O sea que solicitarlo se puede, pero ya sería el propio juzgado el que diría, bueno, pues hace falta la intervención o un informe de los servicios sociales. Bueno, pues sí, pero posible siempre sería.
Preguntan también si ve viable acordar una guardia y custodia compartida en el caso de que exista una sentencia de violencia de género, pero ambos progenitores estén conformes con la guardia y custodia compartida y si es beneficioso para los menores. Bueno, eso depende, porque claro, tanto el fiscal como el juez tendrán que tener en cuenta no el acuerdo de los progenitores, sino qué es lo que más favorece el interés del menor. Por tanto, dependerá de las circunstancias del caso y que es difícil el supuesto, porque claro, si hay violencia que luego haya una conformidad en cuanto a eso, es complicado. Quizá si ha sido una violencia pasajera y en cierto modo perdonada y que no parece que vaya a perpetuarse, pues posiblemente, pero siempre en atención al caso concreto, sería el fiscal el que tendría que solicitar lo que considerara oportuno, incluso frente al propio acuerdo de los progenitores, y el juez decidir lo que considerara más beneficioso para los menores. Muchas gracias. Nos señala una compañera una pregunta que nos indica que con qué razones podríamos oponernos a la adopción de un menor tramitada por los servicios sociales después de años de acogimiento favorable en otra familia. Bueno, este es un tema clásico en que realmente yo en las veces que he afrontado un tema de estas características, pues siempre cuando ha habido un desapego durante un tiempo entre progenitores y el menor, y el menor ha estado en un régimen de acogida y luego se propone una adopción porque tienen que prestar asentimiento a la adopción, de tal, pero bueno, esto cuando ha habido un abandono realmente por parte de los progenitores, no, ni siquiera es necesario, ni siquiera se exige ese asentimiento a la adopción. Yo siempre soy partidario de que, evidentemente, una vez más, buscando el propio interés de los menores, que son los que menos culpa tienen, vamos, menos no, ninguna, en todas estas situaciones, pues buscar lo que sea mejor para ellos. A veces lo mejor para ellos es que los padres se tengan que olvidar porque depende de las situaciones. Otra cosa es que hayan tenido un momento malo en su vida y que después lo hayan rehecho y tal. También se plantean circunstancias complicadas, porque si los menores se han habituado a un medio familiar distinto, pues normalmente va a ser perjudicial para ellos sacarlos de ahí. Por tanto, mi idea siempre ha sido favorecer la continuidad cuando estaban en un régimen adecuado para ellos. Por muy padres que sean los que vienen después a hacer la reclamación, que algunas veces son también por razones inconfesables, porque todos lo sabemos lo que pasa, ¿no? Por tanto, yo prefiero siempre estar al interés de los menores, que normalmente será seguir en la misma situación si están en una buena situación y sobre todo durante un tiempo prolongado. Muchas gracias. Y voy a hacerle una última pregunta por cerrar el tema y por la hora en la que estamos. Desafortunadamente no podemos contestar todas las que hay porque los compañeros han hecho muchísimas preguntas. Su intervención ha generado un tremendo interés y me causa muchísima satisfacción, la verdad. Le traslado la última pregunta y es una compañera que nos solicita que fijada pensión compensatoria temporal, en este caso por 5 años en sentencia, por estimarse que en ese tiempo la esposa podría encontrar trabajo, pero pasado el tiempo se extingue la pensión y la esposa no encuentra más que trabajos esporádicos. Señala la compañera que tiene más de 50 años y su situación económica ha empeorado. Entonces, lo que plantea es la posibilidad de volver a solicitar una fijación de pensión compensatoria de forma indefinida. Señalaba usted antes que no eran vitalicias, sino que eran indefinidas. Pues me temo que eso no es posible. Me temo, porque, claro, si se ha fijado ya un tiempo
en el cual se va a extinguir la pensión, ya esa pensión no puede renacer la pensión compensatoria. Efectivamente se puede dar una situación de injusticia. Por eso yo nunca, no soy partidario de las pensiones con fijación temporal, porque como siempre son revisables, si se establece la temporalidad ya no hay posibilidad de recobrarla. Sin embargo, manteniéndola indefinida, en cualquier momento se puede extinguir o se puede reducir o lo que sea. Pero realmente con la aplicación del Código Civil y de la jurisprudencia, si se ha fijado un tiempo para la pensión, una vez que transcurre se acabó la pensión compensatoria, sin que exista ya otra posibilidad. Muchísimas gracias, don Antonio. Me quedo con una cuestión que quería preguntarle y antes de finalizar es, nosotros nos encontramos en Castilla y León, muchos somos provincias pequeñas y no tenemos juzgados especializados en familia. Quería saber su opinión sobre la existencia o la necesidad más bien de los juzgados especializados en materia de familia. Y luego quería señalar y quedarme con una cosa que usted ha indicado, bien al hilo del artículo 1438, pero yo creo que es extensible en general en la materia que nos ocupa, y es que usted ha dicho no pueden sentarse reglas generales, sino que hay que ver el caso concreto. Creo que se refería al tema que he indicado antes, pero bueno, imagino que compartirá mi opinión de que en materia de familia precisamente hay que estar al caso concreto y no podemos generalizar porque hay que ver el interés superior del menor, ¿verdad? Claro, bueno, en el caso de que lo que pasa es, en el supuesto del 1438 no es cuestión de intervención de menores, pero evidentemente cada caso es distinto. Por eso decía yo al principio que la Sala ha tenido un criterio muy amplio a la hora de apreciar el interés casacional, porque una cosa es que, por ejemplo, se alegue interés casacional ante el Tribunal Supremo cuando no se ha propiciado el que los hermanos estén juntos, pudiendo hacerlo, cuando no se ha atendido prioritariamente al interés del menor, sino al de los propios progenitores, porque esos son principios señalados por la Sala. Pero la aplicación concreta en cada caso que se hace, la estimación de cuál es el interés del menor, la audiencia la ha hecho y cuando nosotros en el Tribunal Supremo hemos revisado esas sentencias, por eso decía yo que en realidad habíamos constituido una tercera instancia. Pero bueno, sí se ha venido haciendo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con su intervención. Voy a intentar dar la palabra al decano, a don Norberto, a ver si puede conectarse y si no pudiera conectarse, pues despedimos en un momento. Muy bien. Norberto, muchas gracias. Lo intento, no sé, espero que se me escuche mejor que al principio. Para cerrar muy brevemente, creo que el resultado ha sido magnífico, a mí al menos me lo ha parecido. Muchas gracias al ponente por una brillante intervención. Gracias a ti, Ana, que sé que esto supone mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y gracias a todos los que estáis allí en vuestros despachos escuchando la jornada, porque sin duda sois el principal valor en este tipo de actos. Como os indiqué al principio, las próximas jornadas se van a realizar por los diferentes colegios de abogados de Castilla y León y me permito y quiero emplazaros para el próximo 25 de febrero en que el Colegio de Valladolid pues, nos va a trasladar una jornada que en principio será sobre la pensión de viudedad. Por mi parte nada más, que tengáis una muy buena tarde, un buen fin de semana y gracias de verdad a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues nada, muy agradecido también, por mi parte. Nosotros igual, Antonio, de verdad. Muchas gracias. Has estado genial. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, yo mandaré un texto recogiendo las sentencias para que se pueda más o menos
trasladar, aunque no ponga el contenido, pero bueno, ya la búsqueda de la sentencia en cualquier base de datos se puede obtener. Perfecto. ¿De acuerdo? Estupendo. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Nos desconectamos. Adiós. Gracias, compañeros, por De estar al otro acuerdo. lado. Adiós. Adiós.